Para nuestro veredicto con respecto a Jesús es la decisión más importante que el hombre tiene que tomar, ¿no? Es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque un día vamos a compadecer ante ¿quién? Ante Jesús, ¿no? Un día vamos a compadecer ante Jesús. Lo que tú digas o lo que pienses acerca de Jesús, entonces es de suma importancia. Vamos a ir todos al libro de Mateo, ¿no? Mateo tiene algo que decirnos en los evangelios. Quiero abrir una pregunta de esta manera: ¿qué haremos con Jesús? ¿O qué haremos con la persona de Jesús? Porque si Jesús afirma ser el Hijo de Dios, y Jesús afirma, dice, yo soy el enviado de Dios. Por un momento puede usted leer en Mateo capítulo 27, versículo 22, que dice, Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato le dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Sea que pertenezcas al pueblo de Israel, sea que seas un personaje muy importante dentro de la sociedad, sea que seas un personaje que tenga autoridad dentro de un gobierno, sigue esta pregunta abierta, como dice el versículo: ¿qué haré entonces con Jesús? ¿Qué hago con el mensaje de Jesús que se me estaba predicando? Cuando una persona tiene contacto con Jesús o con el Evangelio de Jesucristo, tiene que haber una respuesta, un veredicto acerca de Él. Y eso es lo que en esta noche vamos a ver. ¿Qué hará usted con Jesús? Ahora, nuestro texto va a relatar a tres personajes aquí que vamos a ver. Uno de ellos es Pilato, otro es Herodes, y está la multitud, que al final con su veredicto terminaron rechazando a Jesús. Y no quiero decir que aprendamos ese ejemplo negativo de rechazar a Jesús, porque eso va a determinar nuestro destino. Al mantenernos unos neutralmente, está simplemente ignorando, ¿no?, lo que Jesús vino a hacer este mundo, salvar a este mundo de sus pecados. Quiero empezar con mi primer punto. Los hombres que rechazaron a Cristo nos enseñan las lecciones que debemos evitar. Este es mi primer punto, hermanos. Los hombres que rechazaron a Cristo nos enseñan lecciones que debemos evitar. Primero, los líderes judíos. Ellos voluntariamente conocieron, ¿no?, el mensaje de Cristo, pero al final terminaron rechazándoles. Estos hombres que vieron a Jesús, vieron las señales que Jesús hacía en sus comarcas, en sus pueblos, estuvieron tras las enseñanzas de Jesús. Aparte de eso, Jesús hacía muchos milagros en favor de las enfermedades, les traía alimento. Entonces ellos voluntariamente terminaron rechazando a Jesús. Estoy diciendo que no debemos evitar tales ejemplos. Para Jesús es un personaje único en la historia, que caminó alrededor de ellos y que enseñó como ningún hombre enseñó en la historia. La gente se le acercaba: maestro, rabí, enséñanos o muéstranos una señal. Había hecho muchos milagros y eso respaldaba quién era él, ¿no? Un mensajero tiene que ser respaldado por un testimonio, y las señales eran para respaldar a Jesús. Jesús cumplió numerosas profecías del Antiguo Testamento. El pueblo judío esperaba un Mesías, y Jesús estaba cumpliendo las profecías escritas del Antiguo Testamento, pero aún así voluntariamente el pueblo de Israel rechazó. Por eso la afirmación de Juan es que dice: Jesús vino a los suyos y ellos rechazaron a Jesús, porque Jesús afirmó que él lo hacía con autoridad. Evangelio de Juan. Vamos a revisar capítulo 19, versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11, dice: Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí, sino que se estuviera dado de arriba. Por eso el que me entregó a mí tiene mayor pecado. Ahora, lo que está diciendo es que aquellos que rechazaron
¿no? Hablando aquí de Pilato, solamente se nos informa el texto que Pilato, no, que la multitud llevó a Pilato, pero Pilato no encontró culpa. Pilato no encontró culpa, pero Pilato era culpable ya de dar un veredicto al final. Quería deshacerse. Estaban los líderes judíos aquí, pero vemos al final que la peor decisión de Pilato es solamente, como dice, limpiarle las manos. Este hombre es inocente, porque después le va a decir versículo 7, ¿no? Que él sea juzgado con Herodes. Está en esa jurisdicción. Pero la historia dice que Pilato y Herodes estaban enemistados. Pero que este acto, esta situación va a hacer que al final ellos puedan volver a ser, como dice, a ser amigos. Ahora uno puede escuchar acerca de Cristo. Mucho. Si alguien es enviado a predicarte, o te expones a una señal de televisión, una prensa, un medio, y se te comparte de Jesús, estás escuchando de Cristo. Sabe lo que ha hecho en la historia. Y a pesar de todo eso, voluntariamente terminas rechazándole. Esto representa el ejemplo negativo de los líderes judíos. Versículo 1, por eso dice, levantó, dice, la multitud, la asamblea, el pueblo por quienes ellos representaban. Entre ellos estaban los líderes judíos. Acusaron a Jesús de blasfemia. Jesús siendo acusado de blasfemia porque afirmó ser el Hijo de Dios. Hay muchas sectas dicen que Jesús solamente es el hermano de un ser angelical. No lo reconocen como una deidad, como Dios. O dicen que es el hermano mayor. Pero Jesús dice es el Hijo de Dios y es acusado aquí de blasfemia. Pero también no solamente es eso, sino que lo que están diciendo que este hombre está haciendo una revuelta y que puede haber una revolución contra Roma. Está fomentando un escándalo. Está pervirtiendo, dice el versículo 2, pervierte a nuestra nación. Eso es verdad, hermanos, juzguemos bíblicamente. Jesús no está fomentando desorden. Jesús vino a traer un mensaje de parte de Dios. Que el mundo se pueda reconciliar a través de la enseñanza de Jesús, a través de lo que Jesús estaba diciendo, el Padre me ha enviado. Entonces Jesús no estaba fomentando un desorden, un alboroto dentro de la nación. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos hombres? Quieren deshacerse de Jesús. Algunos países en la historia, hermanos, han sacado a Jesús de sus países. Hablando de que si antes las universidades o muchos de los países fueron fundados por cristianos, hoy ya no se pronuncia, ya no se habla de ellos. ¿Qué han hecho con Jesús? Han buscado deshacerse de Jesús. De la misma manera, hablando de sus enseñanzas, el texto dice, este hombre, hermano, este es un término de desprecio. Este individuo, este hombre, dice, está engañando a la nación, está pervirtiéndole, está prohibiendo pagar el impuesto al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Que nadie podía creer que Jesús es un rey porque era el hijo del carpintero, era el hijo de José y María. Todos sabían que era un Galileo, de donde venía. Era imposible, aparte de muchos saber dónde nació. Es imposible que pueda ser el Mesías esperado. Por eso versículo 2 dice, comenzaron a acusarle. La semana pasada vimos 2 puntos, que los líderes judíos estaban juzgando a Jesús, pero terminamos diciendo que aquel día Jesús va a juzgarles a todos. Porque Jesús ya está, como dice el versículo 69, pero de ahora en adelante, versículo 69, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder de Dios. Capítulo 22, versículo 69, tiene un lugar de autoridad. Pero quieren deshacerse de Jesús. Estamos viendo en esta narración, se está llamando un rey. Esto trajo escándalo para ellos.
Lo que hemos visto hasta aquí a través de este evangelio es que ellos están guardando su autoridad, su lugar de posición. Nadie quiere perder. Jesús tiene 2 años. Y vamos a ver, Herodes entre tanto quiso en sí, asesinó a mandar a todos los niños. Este Herodes es otro Herodes. Pero vamos a ver que quieren deshacerse de Jesús porque se está llamando un rey. Es el rey de los judíos. Pilato va a decir, tú eres el rey de los judíos. ¿Es verdad? Jesús va a decir, tú lo has dicho. Bien, entonces, este Jesús está siendo rechazado, como que hubiera una revolución política. Aunque el pueblo judío esperaba un Mesías político. Eso lo sabemos, ¿no? Ellos no quieren un libertador de sus pecados, ellos no quieren un libertador guerrero físico. Por eso que lo llevan donde Pilato. La semana pasada vimos que el juicio que se hace contra Jesús no era la manera en que los juicios se llevan a cabo. Estaban violando muchas órdenes. Ahora, al acusar el pueblo judío, está rompiendo el 9º mandamiento de levantar falso testimonio. Y uno de los mandamientos dice, no levantarás o no darás un falso testimonio. Están acusándole, versículo 2, levantando un falso testimonio. Ahora, hay que pensar también que estos hombres actuaban por su corazón, por su naturaleza inclinada. Nosotros cuando levantamos una acusación que no tiene prueba, no tiene testigo, es levantar un falso testimonio. Y a Jesús exactamente, eso es lo que están haciendo. Están actuando por su naturaleza, pero también quieren deshacerse. Ellos quieren seguir siendo los hombres que enseñan a Israel. No quieren otro maestro. Están bien con sus escribas, están bien con sus fariseos, están bien con los cultos que celebran en el tercer templo que han reedificado, han construido. Están satisfechos. Todo eso es externo. Cuando Jesús viene, les dice, ustedes han hecho de mi casa de oración, ¿qué? Cueva de ladrones. Y Jesús tiene que ahí alborotar, no alborotar, está poniendo orden nada más. Pero todo lo que estaban haciendo era externo y con eso estaban rechazando a Cristo. Ahora, no solo los líderes judíos actuaron de esa manera, porque el versículo 21 dice, toda la asamblea, no solamente un grupo selecto. Puede ser que sean los doctos, ¿no?, de Israel, pero está diciendo toda la asamblea. Fariseos, saduceos y todos los que se estaban uniendo en oposición a Jesús, como decir, ¿no?, todos contra Jesús. Es increíble cómo se trata al personaje de Jesús en la historia. No solo estaban de acuerdo, sino que había todo contra Jesús. Versículo 2, todos a acusarle. Y cuando no encontraban culpa, ¿qué hacían con él? Versículo 5, pero ellos insistían, diciendo, dice el texto, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, lo siguieron acusando con más vehemencia ante Herodes. Versículo 10 de nuestro texto. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí acusándole con vehemencia. Vean lo que están haciendo con el personaje de Jesús. Por eso, él vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Buscaban de toda manera contra Jesús hacerle desaparecer. Estaban equivocados. Sí estaban equivocados. Las acusaciones eran falsas. Estaban nublados en su juicio, en su pensamiento. El punto es que ellos querían desaparecer a Jesús y estaban dispuestos a hacer todo lo que tenían que hacer con tal que no querían saber nada de Jesús. Nos preguntamos aquí, ¿por qué estos hombres se oponían tan fuertemente a Cristo? ¿Por qué? ¿Es que no, acaso este Jesús no les convenía? Este Jesús, ¿qué les puede ofrecer? Jesús había hecho mucho por ellos, señales, milagros, les mostró. El Antiguo Testamento nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir.
Pero el Padre dice que a través de Jesús lo podemos ver quién es Dios. Vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 15, versículo 10. Evangelio de Marcos. Mateo, Marcos, a los que estamos buscando, capítulo 15, versículo 10. Voy a dar lectura. Dice, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. ¿Está leyendo usted lo que está diciendo ahí? Dice exactamente eso, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Jesús no vino a hacer una carrera política, Jesús no vino a nadie a quitarle un lugar de autoridad, solamente Él vino a mostrar el camino al Padre. Eso es lo que Jesús vino a hacer, pero lo están entregando por envidia, y la palabra aquí tiene esta connotación de celo. Estos líderes judíos sentían mucho celo por la posición por donde estaban. No había como dice, hacer desaparecer a Jesús, y se desesperaron. Ahora, Jesús era una amenaza para ellos también, porque el hecho de que ellos sean quitados de esa posición que solamente les pertenece a Jesús, es que ellos tenían que reconocer que estaban equivocados. Ahora, Jesús, cuando viene de Jesús, les confronta también su pecado, les confronta lo que hay en su corazón, les confronta de su religiosidad externa, de su fariseísmo, porque Jesús dice, ustedes dicen, pero ustedes no son capaces de hacer eso exactamente. Y Jesús está confrontando sus pecados, de cómo estaban haciendo un negocio en su casa de oración. Les condenó de su egoísmo y su rebelión contra Dios. Ahora, la razón principal por que las personas actúan de esa manera o terminan rechazando a Jesucristo es que no querían renunciar a sus pecados. Estos hombres no querían reconocer sus pecados. Al final están rechazando. Les molestó que Jesús les pueda confrontar su vida. Y de manera personal, ellos estaban muy satisfechos. No querían rendirse a Jesús como Señor. Jesús es Señor. Cada uno de nosotros ha reconocido en su vida esto. La Biblia dice esto, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, entonces serás salvo. Estos hombres no quieren reconocer a Jesús. No, tenemos un César, tenemos un Señor. Jesús, contigo no queremos saber nada. Y estos líderes judíos terminaron de esa manera. Había odio, había celo y cualquier cosa se inventaban, pero no querían el mensaje de Jesús. Esto pasa con la multitud. Ahora quiero que veamos Pilato, un hombre muy íntegro, pero él solamente va a salvar su imagen. Pilato no escribe un personaje de esa manera. Pilato gobernó en Judea. La historia dice para Roma entre los años 26 a 36 después de Cristo. La historia también dice que era un político que siempre buscaba la integridad, su imagen, buscaba, como dice él sobresalir o promocionarse. Se preocupaba por sí mismo, por su posición. No les gustaban los judíos. No había mucha comunión, no había nada entre ellos positivo, pero aquí una mañana, temprano, la multitud llega donde Pilato. Yo creo que Pilato ni siquiera había tomado desayuno y hay un alboroto. Llegan donde está Pilato y traen a Jesús. Y Pilato está ahí, tiene que tomar, como dijimos, tiene que dar un veredicto al final. Pilato, como autoridad, tiene que poner orden. Como todo hombre en eminencia, tiene que poner orden, tiene que hacer justicia. Pero tengan presente, los judíos no se llevaban bien con Pilato, ni Pilato con los judíos. Pero con tal de hacer desaparecer a Jesús, están haciendo lo que están haciendo. Vamos a un momento a retroceder al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Hemos visto un poco ya en el avance de este texto. En esa misma ocasión,
Dice, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? O os digo que no, al contrario, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Pero Pilato había mezclado, dice, la sangre aquí de los galileos con sus sacrificios. Así que judíos y Pilato se habían enfrentado muchas veces. Y no había mucha comunión o comunicación, no había algo de simpatía, había un odio. Pero aquí, hermanos, se dan cuenta cómo se están uniendo ambos. ¿Para qué? Para hacer desaparecer a Jesús, de que este hombre sea crucificado. Ahora Lucas aquí pone, otros evangelios relatan, por ejemplo en Juan capítulo 18 hay un contexto, ahí un poco más habla de lo que sucede entre Pilato y Jesús, pero aquí en Lucas se hace una pregunta, versículo 3, ¿no? Versículo 3, Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato hace esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo, tú lo dices. Tú lo dices. ¿Qué respuesta más quería Pilato? Estar tan cerca de Jesús. Ahora, ¿eres tú el rey de los judíos? Este es algo muy enfático. Hemos visto la semana pasada la burla contra Jesús, de cómo lo estaban escupiendo, le estaban dando golpes. Adivina quién te ha golpeado, sálvate a ti mismo, y todo lo que estaban haciendo con Jesús. ¿Eres tú el rey? Pilato está diciendo. Ahora, después de que Pilato tiene que dar un veredicto, dice el versículo 4, Pilato dijo a los principales sacerdotes en la multitud, no encuentro delito en este hombre. Pilato nunca vio una amenaza política, por ejemplo, a Jesús. Lo vio como un simple hombre, un mortal simple, sin poder, sin legión o ejército. Pilato no vio a Jesús de esa manera, menos que sea una amenaza para Roma. Y ahí es donde Pilato simplemente les va a despedir a los judíos, ¿no? Jesús, con todo el poder que tiene, no usa de su poder aquí. Solamente está afirmando decir quién es Él. Tú lo dices, versículo 5, pero ellos insistían diciendo, Él alborota al pueblo. Él alborota. Hablar de Jesús, hermano, díganme si trae alboroto a una nación, un país. No. Nuestro caminar, nuestro andar, hermano, más bien, debe ser un modelo para la sociedad. Nosotros nos conducimos por principios morales del reino de Dios. Cuando uno estudia en la universidad, cuando uno está en un colegio, se nos enseña de ética y muchas otras cosas. Es correcto, pero tener, hermanos, la ética del reino, la moralidad del reino, es un ejemplo del corazón de Dios. Ahora, Jesús simplemente no está alborotando, pero versículo 5 nos dice, o sea, tiene una idea brillante. ¿Para qué es lo que Pilato va a decir? Versículo 6, cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Bien, Pilato parece que estaba usando la cabeza. Entonces, él debe ser juzgado. ¿Dónde? En la jurisdicción de Herodes, porque Herodes estaba encargado. Y es así que Pilato se deshace, envía a Jesús a Herodes. Pero en ese contexto de la historia, Herodes y Pilato no se llevaban bien. Ahora, Herodes tampoco va a liberar a Jesús. Es sorprendente cuando un hombre o alguien quitó a Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 15 nos dice, ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo. Y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Bien, está dando un veredicto
¿no? Hasta aquí, no merece este hombre la muerte. Pilato, no encuentro en él culpa alguno. Pero trajeron a Jesús ante Herodes y nuevamente Jesús va a regresar de Pilato. No encuentra nada en Jesús. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Pero ahora ten en cuenta que un hombre aquí, como Pilato, como Herodes, está cada uno buscando salvar su imagen. Vamos a seguir el pensamiento del texto nada más. De Jesús se dice que él es inocente 3 veces. Versículo 4, mira, usted fije, versículo 4. No encuentro delito en este hombre, en la parte final. Versículo 14 y 15, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo, y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Versículo 22, y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto le castigaré y le soltaré. Pero como diría este término, la presión del pueblo va a llevar a cabo que al final, hermanos, Pilato, ¿no? Entonces crucifíquenlo ustedes. Pero la presión le llevó al final de los judíos a que Jesús sea crucificado. Pero al hacer esto, Pilato está incurriendo en la culpa de crucificar al Hijo de Dios. Así que Pilato no se lava las manos. Eres parte, hermanos. Es parte de esto. En pocas palabras, Pilato está con Jesús, pero su decisión sí se dio. Ahora yo diría que muchos hoy día, hermanos, cometen ese error de Pilato. ¿Y de qué manera? Entra en contacto con Jesús. Afirman que Jesús dice la verdad. Saben que seguir a Jesús también les va a costar. Van a tener que pagar un precio. Afirman el personaje de Jesús, afirman, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Quieren los beneficios de Jesús. ¿Qué me puede ofrecer este Jesús o este Cristo? En el área de la familia, en las finanzas, en la educación, o en el lugar donde estemos. Hasta ahí todo está bien. Pero simplemente el día que no funciona, o el día que no me promociona a mi imagen personal, decido hacerme un lado. En otras palabras, me deshazgo de Jesús. Puedo estar al lado de Jesús muchos años caminando, conociendo de Él, escuchando de Él, pero al final, cuando no encuentro nada de Jesús, me aparto, me hago un lado. Terminamos como Pilato o como Herodes. Por más que afirmemos, es un hombre inocente, es un hombre sin pecado, es el Hijo de Dios, pero le preguntamos al final: ¿de qué valió tal afirmación? Terminamos como Pilato. Ahora quiero que veamos Herodes. Ya unos 5 minutos más les pido, ya vamos a finalizar. Herodes es un hombre muy curioso, muy interesante, pero al final no se arrepiente. Ahora solo Lucas muestra aquí la historia de Jesús, de cómo Herodes es citado. Vamos a un momento a leer lo que dice Marcos capítulo 6. Ya estoy lidiando un poco con el tiempo. Marcos capítulo 6, versículo 20. Dice el texto: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Herodes representa a aquellos hombres y mujeres que les gusta escuchar acerca de Jesús. Herodes estaba muy complacido primero de escuchar ¿a quién? A Juan el Bautista. Pero al final Herodes termina decapitando a Juan el Bautista. Y aquí, hablando de Jesús,
hace tiempo que Herodes quería encontrarse con Jesús, porque le gustaba lo que enseñaba, le gustaba. Sabemos lo que pasó al final: decapitó al medio o el primo del Señor Jesús, a Juan el Bautista. Ahora, cuando Herodes se entera de los milagros, de las enseñanzas de Jesús, Jesús llama a Herodes como un zorro, por su astucia, por su viveza. Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 32, su sagacidad. Lucas capítulo 13, versículo 32. Sin embargo, debo seguir mi camino. Lucas capítulo 13, versículo 32. Y él les dijo: id y decirle a ese zorro. ¿A quién? Herodes: yo expulso demonios o curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Hablando de este término, hablando de su astucia o cobardía, Herodes había querido ver a Jesús mucho tiempo y quería ver una señal de Jesús. Lucas 23, donde estamos, versículo 8. Herodes, que dice: al ver a Jesús se alegró en gran manera. Mire, Herodes se alegró de ver a Jesús, versículo 8, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Por fin, otra oportunidad tiene Herodes. Primero Juan Bautista ya se deshizo de él, pero ahora Jesús está ahí. Dice que hace tiempo quería ver una oportunidad. Wow, un hombre aquí. Le pareció, yo diría, muy fascinante la teología de Jesús ahí, Lucas 23, versículo 8. Escuchar a este predicador y de sus señales, pero quería una señal. Pero a medida que Jesús fue confrontándole, o cuando Jesús se dedicaba, a responder las preguntas, esto no agradó a Herodes. Entonces la ira de Herodes empezó a aumentar, comenzó a burlarse de Jesús, como decir: no vas a hacer un milagro hoy día, Jesús, para mí. Si eres un rey, ¿dónde están tus hombres? ¿Dónde está tu ejército? El silencio de Jesús hizo que Herodes, en su ira, ya pudiera actuar de esa manera. ¿Qué pasó con los hombres que estaban contigo, los 12? ¿Dónde estaban los pescadores? Y de ahí donde se le pone se le entrega una túnica a Jesús, y el desprecio, ¿no? El desprecio. Ahora, Herodes nos representa a una persona que le gusta a veces incursionar en conocer más de lo que se hace dentro de las iglesias. Pueden venir muchos Herodes de este lugar, les gusta escuchar de Jesús, nada más, pero nunca aplica o no tiene la intención de recibir lo que Dios le está hablando de manera personal y que puedan proceder en obediencia a Él. Herodes ha cometido un pecado aquí, está en adulterio, ha tomado a la mujer de su hermano. Juan Bautista le denunció su pecado, le dijo: no te dices tener esa mujer. Están satisfechos con lo que están viviendo, pero no quieren cambiar. Juan lo confrontó eso. Herodes debió haber buscado el perdón de Dios, no lo hizo. En cambio, encarceló a Juan y lo decapitó. ¿Le gustaba escuchar a Juan? Sí, en plena borrachera, dice la historia, ¿no? Está bailando la hija, y al final viene la cabeza de Juan. Eso estaba en la conciencia de Juan. Y aquí está Jesús. Como en la historia tú puedes unir, ¿no?, las historias al final y conocer el corazón de una persona. Al final de todo esto es que él escogió, hermano, su destino. Un destino sin arrepentimiento. Pero siempre quería ver a Jesús. Quería cenar con Jesús, invitarle.
pero al final no estaba dispuesto a arrepentirse. Con eso, hermanos, él da su veredicto sobre Jesús. Y su respuesta es fácil a veces decir: quiero encontrarme con Jesús, o quiero tener una experiencia con Jesús. Pero si no hay arrepentimiento o no hay confesión de pecados, todo es vano. Todo es externo. Nos ponemos en la condición de Pilato, en la condición de Herodes. Herodes tuvo la oportunidad de hacerse amigos verdaderos con Jesús. Al final no pasó. Cuando hablo de amigos verdaderos, hablo de que cuando Jesús dice: yo llamaré mis amigos, mis hermanos, no lo hicieron. Ahora, como dije, esto nos enseña Herodes. Unos 3 minutos. Mi segundo punto es: el Cristo a quien rechazaron nos muestra por qué debemos arrepentirnos y confiar en Él. Jesús era inocente de cualquier acusación. 3 veces Pilato proclamó la inocencia de Jesús, versículo 4, su inocencia, versículo 14 y 15. El maltrato de Jesús, o todo lo que ocurrió, eso habla, hermanos, de su inocencia. Eso era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Para Jesús está bajo obediencia a Dios. No solo su inocencia, sino está en obediencia a su Padre, de cómo Él tenía que venir, tenía que padecer todo esto. Jesús nunca usó su poder, nunca se aferró, sino que nos mostró su sumisión. Para Jesús también fielmente dio su testimonio y afirmó quién es Él. Eso podemos resumirlo. Cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres el rey de los judíos?, Jesús no pudo decir que no lo soy, pero tampoco, solamente le afirmó diciendo: tú lo dices, versículo 3. Ese es el mensaje en esta noche. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Si el Padre ya nos ha revelado a Jesús, ¿qué hacemos con Jesús? Pues Lucas nos registra esta historia para ver lo que Jesús ha dicho es verdad. Para Jesús nunca respondió a Herodes, y no está obligado muchas veces a respondernos muchas interrogantes. Hay preguntas que no tenemos respuestas, que aquel día lo sabremos, pero lo que está revelado nos pertenece. Dice las Escrituras: con Pilato se burlaron. Como conclusión, hoy, si estás listo o no, pero has escuchado de Jesús, puede ser la oportunidad que tuvo Pilato, la oportunidad que tuvo Herodes. Algunos piensan que es bueno ir a la iglesia, pero cuando alguien les dice o les confronta, no es suficiente, no lo ven necesario. Pero la Biblia dice esto: que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Pero también la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Él es rey, un rey que va a regresar y va a juzgar a todos los que le rechacen, y no hay cómo desviar eso, no hay cómo cambiar. ¿Cuál es tu veredicto sobre Jesús? Jesús estaba equivocado en todo lo que vino a hacer. La Biblia nos dice a todos que nos apartemos del pecado, que le sigamos a Él como Señor, y ese es el veredicto correcto sobre Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque te has revelado de esta manera a tu creación. Nosotros somos indignos de poder pronunciar una palabra respecto de ti, pero Señor, una vez que nos has abierto los ojos, ahora podemos decir que te conocemos y que hemos visto quién eres. Y gracias por tu Espíritu Santo, que nos hace ver tal verdad. Bendice de tu pueblo, ten misericordia, Señor, de aquellos, Padre, que aún te rechazan. Tú puedes abrir sus ojos por todos los medios, Señor, que hay para que ellos puedan entender quién eres tú, sea para su bien de ellos. Gracias por esta iglesia, Señor, sigue bendiciéndonos. Esto te pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor bendiga a su palabra, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar un canto y estamos finalizando de esa manera.